Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar el día de hoy sobre dibujo paramétrico en AutoCAD. Eh, Vamos a comenzar. Mi nombre es Sofía, soy la generadora de leads de MCAD y el día de hoy voy a ser su host. Los invito a que participen, pueden hacernos preguntas. Abajo hay un botón donde dice chat, ahí pueden preguntar lo que quieran. Al final del webinar vamos a responder todas las preguntas. En la agenda del día de hoy, primero vamos a contarles un poco de qué es MCAD. Segundo, tendremos una introducción de nuestro especialista técnico, quien será el día de hoy nuestro instructor. Tercero, se desarrollará el webinar y ya por último, como les decía, vamos a hacer las preguntas y respuestas. Así que vamos a comenzar. Bueno, primero les presento a Vanessa. Vanessa hace parte de nuestro equipo comercial y ella nos va a contar qué es MCAD. Muchas gracias, Sofi. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como les indicó mi compañera Sofía, hago parte del equipo comercial. Les quiero contar un poquito sobre quiénes somos en MCAD. Nosotros somos un partner categoría platino. Actualmente somos el primer y único canal con esta categoría y esta distinción ante Autodesk. Esto nos permite contar con un gran respaldo por parte de Autodesk y también manejar unas tarifas preferenciales para todos nuestros clientes. En MCAD contamos con un equipo altamente especializado para poderlos apoyar a todos ustedes con todos los temas de adopción de licenciamiento, implementaciones y capacitaciones, las cuales son certificadas. También contamos con un equipo de soporte, el cual va a estar apoyándolos durante toda la vigencia de las licencias. Y quisiera también aprovechar este espacio para contarles que nos encontramos con una super promoción con descuentos especiales por cierre de mes, donde estamos ofertando descuentos desde el 15% hasta el 30% para la adquisición de licenciamientos de Autodesk. Las personas que estén interesadas en esta promoción me pueden escribir a mi WhatsApp al 310-474-3303 o también las personitas que estén interesadas en que después del webinar las contactemos para darles algún tipo de asesoría, información de parte de la empresa. Me pueden dejar también sus daticos en el chat y con mucho gusto finalizando la sesión nos estaremos programando para contactarlos. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos, espero que disfruten de este espacio que sea de mucho aprendizaje para todos y vamos a continuar reproduciendo un video de la empresa. Ok, bueno, ahora les voy a dar como una introducción de quién va a ser hoy su instructor. Les presento a Raúl Hernández. Él es ingeniero en informática y especialista en gerencia de proyectos. Raúl es nuestro gerente de servicios y va a ser quien va a enseñarles todo lo que hoy van a aprender. Bienvenido, Raúl. Puedes comenzar. Listo. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Vanessa.
Pues también quería como hacerle una pequeña acotación a todos esos servicios que se mostraban dentro del video. Cualquier inquietud o cualquier duda que tengan, también pueden contactar directamente a Vanessa y ella pues con todo gusto les puede aclarar sus ideas o ayudarlos para la prestación de cualquiera de los servicios que allí se presentaban. Entonces, bueno, ocupemos o entremos en materia a los que nos competen el día de hoy. Para el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el dibujo paramétrico y para eso tenemos una agenda en la que primero pues veremos qué es el dibujo paramétrico como tal, luego estaremos viendo cuáles son las ventajas de aplicar ese dibujo paramétrico, los tipos de parámetros que estaremos visualizando, los tipos de parámetros que estaremos utilizando y finalmente dentro de lo que es el cuerpo del webinar, antes de entrar en la parte de la sesión de preguntas y respuestas, tendremos todo lo que tiene que ver pues con una sesión práctica pues para ya digamos que entender un poco más a detalle por todo lo que nos vamos a ir paseando pues en estos 3 puntos anteriores de la agenda como tal. Entonces, bueno. El dibujo paramétrico en sí, ¿a qué viene dado? Pues digamos que su definición es esa tecnología que nos permite diseñar utilizando parámetros. ¿Y esos parámetros qué son? Pues son esas asociaciones y esas restricciones que podemos aplicarles a una geometría, bien sea en 2D o en 3D, esa separación o esa disgregación depende básicamente del software. Y ¿por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, el dibujo paramétrico en AutoCAD está basado netamente para hacer parametrización en planta, pues en 2D. ¿Sí? La parametrización de elementos tridimensionales dentro de AutoCAD pues, no está desarrollada. Todo lo que tiene que ver con dibujo paramétrico, y aquí si hablamos de parametrización en 2D o en 3D, estaríamos hablando de Revit. En Revit toda la construcción de las familias, que son esos elementos que van a ir alimentando un modelo tridimensional inteligente, que es la base de la metodología BIM. Ya ahí sí estaríamos hablando de parametrización en 2D y en 3D. Aquí parametrizamos elementos tridimensionales. Y el otro software que nos permite hacer parametrización en 3 dimensiones es Inventor. Dentro de la mecánica de Inventor como tal, él nos permite hacer parametrizaciones en 3D, pero basados ya más en los planos de trabajo que él trae embebido como su mecánica propia de desarrollo de las piezas que se pueden generar dentro de él. Pero pues en este webinar nos vamos a enfocar básicamente en el dibujo paramétrico dentro de AutoCAD y por consiguiente estaríamos hablando solo de parametrización 2D. Entonces, recapitulo un poco. Esa parametrización 2D viene basado en parámetros geométricos y en parámetros de dimensiones. Entonces, ¿qué ventajas nos da el dibujo paramétrico como tal? Desde el dibujo paramétrico surge como una necesidad que de alguna manera en un punto se extrapola a lo que hoy conocemos como diseño paramétrico, pero voy a ir como por partes. En principio, el dibujo paramétrico surge como esa necesidad de que, bueno, si yo tengo un elemento que ya tiene una forma definida, pero que yo sé que por las demandas del mercado o por necesidades de mi cliente o por simplemente necesidades propias que yo tenga en el desarrollo de un proyecto o de un servicio que yo esté haciendo, yo necesitaría que ese elemento que está geométricamente ya definido, yo lo pueda hacer variar en dimensiones, pero que me mantenga siempre su consistencia geométrica como tal. Entonces, ese dibujo paramétrico viene a satisfacer la necesidad de que, bueno, como si yo tengo este elemento que es un cuadrado, por decir algo, pero yo necesito que él mida 2 por 2 y que en algún momento mida 3 por 3 o 4 por 4, ¿cómo hago yo para no tener que redibujarlo nuevamente cada vez que yo necesite un cambio? Entonces, de ahí surge esa necesidad de crear ese dibujo paramétrico. Entonces, ventajas como tal del dibujo paramétrico, pues nos permite mantener los requisitos y especificaciones del diseño, restringiendo la geometría del dibujo. Es muy importante que nos permita restringir la geometría del dibujo, porque si no los parámetros de dimensiones, los que finalmente harían es deformar esa geometría y realmente eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que la geometría de nuestro elemento quede tal cual como nosotros la tenemos, pero que varíe en función
de los cambios que yo le aplique a mis parámetros. Luego viene pues esa aplicación de esas restricciones geométricas a los objetos de manera instantánea. Yo puedo aplicarle restricciones geométricas de forma discreta, es decir, yo voy seleccionando los elementos que forman parte de ese todo y diciéndole a este elemento quiero una restricción, aquí quiero otra, o simplemente decirle al sistema, restríngeme todo a tu discreción, a lo que tú creas conveniente que se necesita para que esa figura y esa geometría se mantenga en el tiempo. Ventajas también, pues que nos permite incluir fórmulas y ecuaciones en las restricciones por dimensiones. Es decir, yo puedo hacer que algunas de mis dimensiones, que en este caso no son las dimensiones que uno conoce de AutoCAD, que simplemente me dicen qué distancia hay entre un elemento y otro, sino que son dimensiones ya más interactivas, pues que me dicen cuánto mide cuánto es la distancia de un elemento, pero que si yo cambio ese valor, ese elemento crece o deja de crecer. Entonces, el que yo pueda colocar fórmulas o ecuaciones dentro de esas restricciones de cota me va a permitir relacionarlas entre sí y que simplemente yo con variar una de ellas, el elemento cambie en su totalidad. Y por consiguiente, esos cambios me permiten tener variaciones y diferentes elementos solamente con un cambio en una de esas variables que se crearon dentro del dibujo paramétrico como tal. Entonces, esas son las ventajas, 4 de las ventajas principales que todo lo que tiene que ver con el dibujo paramétrico nos estaría dando. ¿Cierto? Entonces, tipos de parámetros. Tenemos básicamente dentro de AutoCAD 4 parámetros. Nosotros nos vamos a centrar en 2 de ellos y ya les voy a explicar por qué y les voy a mostrar los otros 2, pues simplemente como para que sepan dónde están y cómo se ubican, pero no vamos a enfocarnos en ellos. Entonces, el primer parámetro son los parámetros geométricos, que son esos parámetros que les comentaba hace un momento, que nos van a permitir tener esa restricción de la geometría como tal para que el elemento no se deforme. Luego tenemos los parámetros por cotas, que son esas dimensiones que yo voy a ir colocándole al elemento y que me van a permitir hacer la variación. Entonces, la combinación de los parámetros por cota junto con los parámetros geométricos son los que me van a garantizar que mi elemento cambie pero mantenga la integridad de la geometría que inicialmente yo quiero que tenga. Luego tenemos unos parámetros de acción y unas acciones como tal. Y en este caso, estos parámetros de acción y estas acciones como tal se utilizan básicamente para la definición de bloques paramétricos. Entonces, el tema de los parámetros de acción y las acciones, pues vamos a darle una pasada rápida en la parte práctica. Igual aquí en unos slides yo les voy a mostrar en cuáles son las paletas en donde están ubicados, pero no nos vamos a centrar en esto porque esto fue un tema que ya se vio en uno de nuestros webinars pasados de diseño de bloques dinámicos. Aquí les estoy dejando el link para que pues lo revisen y vean allí cómo es la ejecución, la creación y cómo funciona un bloque dinámico. Y también pues les estoy dejando el QR por si necesitan visualizarlo dentro de algún dispositivo móvil, puedan escanear el QR y efectivamente allí consultan ese webinar anterior de nosotros. Entonces, como les comentaba, nosotros nos vamos a centrar en los 2 primeros parámetros por cota. Los voy a explicar, les voy a decir dónde están, vamos a hacer la parte práctica y vamos a ver cómo se utilizan cada uno de ellos. Y la parte de los parámetros de acción y las acciones como tal, pues vamos a dar una pasada muy rápida porque como les digo, eso es un tema ya tocado en la creación de bloques dinámicos, que fue un webinar que también impartimos nosotros anteriormente. Entonces, ya entrando un poco en lo que son los parámetros, entonces el primer grupo de parámetros son nuestros parámetros geométricos. Esos parámetros geométricos están dentro de la pestaña Parametric y en el panel Geometric. Y allí están todos los parámetros de tipo geométrico que podemos ir utilizando. Tenemos también un autoconstraint, que es lo que les comentaba yo hace un rato, de si yo le doy clic en ese autoconstraint, digamos que AutoCAD le aplica ciertas restricciones geométricas. Es una manera, digamos, rápida y fácil de poder aplicarle esa parametrización geométrica a una figura, pero pues en lo particular no se los recomiendo porque uno no tiene el control total del elemento y quizás las restricciones no nos permitan o no nos den esa libertad de hacer que
el elemento cambie como nosotros queremos. Luego tenemos entonces los parámetros por cotas, que son estos parámetros que se encuentran también en la pestaña Parametric, en el panel Dimensional, y son esas restricciones dimensionales o esas restricciones por cota que vamos a estar utilizando y que finalmente son las que nos van a permitir realizar todos esos cambios y también que nos van a garantizar de alguna manera que los elementos queden ubicados donde deben ir. Y ya vamos a ver también en la parte práctica por qué estoy haciendo esa aclaratoria en particular. Tenemos los parámetros de acción, ¿cierto? Los parámetros de acción tienen una paleta diferente, no se encuentran en la cinta, en el ribbon de AutoCAD. Para poder tener acceso a ellos hay que entrar en el block editor de AutoCAD, pues hay que tener un bloque, hay que entrar en el block editor y allí se nos despliega la paleta de parámetros de acción. Y esos parámetros, pues como su propio nombre nos dice, lo que nos permiten es definir acciones sobre los elementos del dibujo que conforman ese bloque como tal. Y finalmente tenemos las acciones. Entonces los parámetros de acciones y las acciones también trabajan de manera mancomunada. Es decir, para yo poder aplicar una acción a un bloque, tengo que tener un parámetro de acción sobre cuál aplicarla. Entonces, los parámetros de acción me permiten definir como que el ámbito en el cual yo voy a aplicar esa acción, mientras que las acciones dicen, bueno, sobre este parámetro yo voy a aplicar esta acción que afecta a estos elementos. ¿Cierto? Entonces, retrocedo un poco para mirarlo nuevamente. Parámetros geométricos, parámetros por cota o dimensionales. Estos trabajan de manera conjunta y esto es lo que realmente vamos a mirar hoy dentro de lo que es el dibujo paramétrico como tal. Y finalmente los parámetros de acción y las acciones que están enfocados ya más a la parte de la creación de bloques dinámicos como tal. Entonces, ya pues, habiendo visto como que este pequeño abreboca teórico, vamos a entrar entonces en materia y vamos a mirar la parte práctica como tal. Entonces, estamos acá en AutoCAD. Voy a empezar un poco con la parte del bloque dinámico como para que vean dónde están esos parámetros que les acababa de mencionar, lo que son los parámetros de acción y los parámetros y las acciones, perdón. Entonces, yo tengo este bloque. Fíjense que es un bloque dinámico que tiene ya unas acciones creadas que me permiten cambiar de manera dinámica, por eso el nombre de bloque dinámico, el comportamiento de ese bloque. A diferencia de lo que se hacía anteriormente, de que si yo necesitaba una puerta y necesitaba que la puerta estuviera cerrada, abierta, semiabierta, yo tenía que ir creando un bloque para cada uno de esos. Desde un tiempo para acá, AutoCAD incorporó pues el tema de los bloques dinámicos y estas acciones nos permiten con un solo bloque hacer las modificaciones necesarias. Entonces yo puedo voltearlo en cualquiera de los sentidos, puedo hacer que la parte, como quien dice, del marco de la puerta tenga diferentes valores. Puedo trabajar con unos field o con unos campos que me van a dar la dimensión de la puerta. Y pues adicionalmente, todas esas acciones están asociadas a esos parámetros de acción y a esas acciones que vimos anteriormente. Entonces, para yo poder tener acceso a ellas, yo tengo que entrar dentro del bloque editor de AutoCAD y fíjense que en lo que yo entro se me despliega de una vez mi paleta de parámetros, mis parámetros de acciones y mis acciones como tal. Entonces, allí tengo todos los parámetros de acciones, que son acciones de tipo lineal, que son acciones de tipo polar, de rotación, de alineamiento, de mirror, de visibilidad. Y en el tema de las acciones, pues digamos que cada acción está asociada a un tipo de parámetro en particular. Entonces tenemos las acciones de mover, de escalar, el stretch, el rotate, el mirror, el array, ¿cierto? Entonces todas esas acciones están asociadas a los parámetros de acciones, pero vean que esta paleta en particular solo está disponible cuando yo entro a editar un bloque. Finalmente no tengo acceso a ella, sino es dentro del editor de bloques y lo que me permiten es asignarle esos elementos o esas acciones a un bloque en particular. Entonces voy a cerrar aquí. Así que no guarde los cambios. Como les comenté, este es un webinar que más a profundidad se tocó anteriormente. Era el link, el link y el QR que les mostré cuando tenía la presentación activa. Entonces, ahora bien, miremos el tema de los parámetros. Voy aquí a ocultar y a ocultar. Entonces, esta figura es la figura que vamos a hacer. Ahora les voy a mostrar cómo llegar a hacer esa figura y que sea paramétrica.
esta figura ya está parametrizada, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro de la cinta de AutoCAD, dentro de cada una de esas pestañas, hay una que se llama Parametric, ¿correcto? Si yo hago clic en la pestaña Parametric, tengo el panel de geometría o el panel Geometric y tengo el panel de dimensionamiento. Finalmente tengo un administrador de parámetros o un Parameter Manager que lo vamos a mirar ya cuando estemos construyendo la figura a detalle. Y pues ahora en este momento lo que le voy a ir explicando cómo funcionan cada uno de estas restricciones geométricas. Entonces tenemos una restricción geométrica que es coincidente. Esa restricción geométrica nos permite garantizar la coincidencia de dos puntos que componen esa figura como tal. Lo vamos a ver ahora en la práctica. Vuelvo y les comento. Tenemos una restricción colineal, perdón, que nos permite garantizar que unas líneas sean, a pesar de que no estamos haciendo que ellas se toquen o no queremos que esas líneas se toquen, podemos garantizar de que las líneas estén siempre sobre la misma orientación como tal. Un parámetro de restricción concéntrica, pues básicamente garantizar que dos círculos estén compartiendo el mismo centro. ¿Cómo podemos fijar una línea para que siempre sea tangente a una curvatura? No importa cómo nosotros modifiquemos la orientación de la línea, con esa restricción garantizaremos que ella siempre sea tangente a la curva. La restricción de paralelismo, la restricción de perpendicularidad, tenemos una restricción de horizontalidad y una restricción de verticalidad. En este caso tenemos una restricción de tangencia, pero a diferencia de esta, que es el fix, esta restricción de tangencia lo que nos permite es una línea que tiene una orientación ya definida, hacerla tangente a una curva. Pero si nosotros cambiamos la orientación de ese elemento, pues ya la restricción no nos va a permitir cambiar la orientación de la línea, porque lo que estamos garantizando es que con la orientación que la línea tenga, sea tangente a esa curva en ese punto. Tenemos una restricción de smooth y ella lo que nos permite realizar es que una línea, si tenemos una polilínea a la que le aplicamos un suavizado, si tenemos un par de polilíneas a la que le aplicamos un suavizado, nosotros podemos con esa restricción unirlas y que de alguna manera ese suavizado sea constante, sea continuo, que se comporte como que si fuera una única polilínea, a pesar de que son dos segmentos separados. Tenemos la restricción de simetría, que lo que nos hace es garantizar la simetría entre dos elementos tomando como referencia un eje, y la restricción de igualdad. Esas son las restricciones geométricas y digamos que este pequeño panel que tenemos acá a la derecha lo que nos permite es mostrar o ocultar esas restricciones. Entonces yo le puedo decir que me muestre todas las restricciones geométricas y aquí tenemos unos iconos que nos indican las restricciones. Fíjense que si yo me paro sobre cada icono, él me indica cuál otro elemento de esa misma figura contiene una restricción igual. Entonces, la restricción de paralelismo en este caso se está aplicando a esta línea junto con esta línea. Si yo me paro acá, la restricción de horizontalidad se está aplicando con esta línea y con esta línea. La restricción de igualdad. Entonces, esto nos permite visualizar las restricciones que tiene aplicada la figura. Luego, las puedo mostrar todas, las puedo ocultar todas, o yo puedo decidir de manera individual, pues a cuál elemento quisiera yo ocultar o mostrar la restricción como tal. Luego voy a ocultar todas estas restricciones geométricas. Luego las siguientes restricciones, o ya en este caso no hablaría de restricciones, sino la siguiente parametrización son las dimensionales, que tenemos varias restricciones o parametrizaciones. Tenemos una parametrización lineal, horizontal, vertical, una parametrización de tipo alineado, para radios, para diámetros, angular. ¿Sí? Entonces, cada una de esas restricciones o cada uno de esos parámetros dimensionales, perdón, se los aplicaremos a la figura, pues dependiendo de las necesidades que tengamos y de lo que nosotros queramos, pues lograr con eso. Igual tenemos los controles de visualización. Yo puedo mostrar todos los parámetros dimensionales. Fíjense que aquí están todos los parámetros dimensionales. Miren que hay dimensiones. Hay algunas que tienen fórmulas que están aplicadas. Eso nos permite garantizar de que con un cambio de alguno de los elementos, pues pudieran cambiarse todos, si ese fuera el caso. Puedo ocultarlas todas, encenderlas todas. Y el administrador de parámetros lo que nos permite es
Denme un segundo que no veo al administrador de parámetros. Perdón, aquí está. Administrador de parámetros. El administrador de parámetros es una paleta de AutoCAD en donde están listados todos los parámetros dimensionales que yo construí y qué contiene cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el parámetro que se llama D1 tiene solo una dimensión, pues un valor. Y el parámetro de 2 tiene una fórmula que apunta a D1, el parámetro de 3 tiene una fórmula que apunta a D1 y así todo el resto de los parámetros que se construyeron están asociados a D1 o a alguno de los anteriores. ¿Eso qué me dice? Que en el momento en el que yo le cambie el valor a D1, pues toda la figura me cambia. Me cambia manteniendo su integridad geométrica, pero finalmente cambia. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo aquí? Que D1 que es este parámetro que tengo aquí, que mida 30, y en relación a eso todos los demás parámetros cambian. ¿Sí? Entonces, fíjense que el dibujo paramétrico está basado en que con un solo dibujo que yo tenga realizado en AutoCAD, yo puedo hacer variaciones en sus dimensiones, en su geometría, en sus dimensiones, garantizando la integridad geométrica que yo necesito. ¿Por qué? Porque a pesar de que ahora esto se vea muy simple y porque el ejemplo que estamos viendo, que es un ejemplo didáctico y es muy simple, eso nos permite que tener el control sobre el dibujo y no tener que hacer repeticiones de dibujo adicionales porque ya no necesito que el elemento crezca o disminuya o X. Entonces, el parámetro me permite me da el control de cómo yo quiero que el dibujo cambie. Entonces, digamos que aquí ya miramos esa parte práctica o vimos cómo esa teoría que miramos dentro de la presentación está reflejada aquí. Entonces les voy a mostrar ahora cómo hacer esta figura o cómo es la construcción de esta figura, la aplicación de esos parámetros para llegar a este mismo resultado, ¿cierto? Entonces, aquí tengo un dibujo en blanco en el cual yo voy a ir construyendo la figura, pero lo voy a hacer de una manera muy... espérame un segundito aquí que quiero quitar unos controles. Por aquí, quitar acá. Voy a apagar esta grilla también. Entonces la voy a dibujar de una manera, digamos que muy burda. Fíjense que no, nada está respetando una ni perpendicularidad, ni tangencialidad, ni absolutamente nada. Yo simplemente hice un dibujo X, cualquiera, que más o menos tiene la forma que yo quiero que tenga mi pieza. Por aquí voy a colocar uno de los círculos y por aquí voy a colocar otro de los círculos. No sé, así. Raúl, Entonces, disculpa que te interrumpa. ¿Es posible que dígame. puedas compartir el link por el chat con los participantes? Que tenemos personitas como interesadas en el link. Sí, cuando termine aquí, lleguemos a la parte de preguntas y respuestas, antes de que empiecen a hacer preguntas, yo se los comparto por el chat. Dale, gracias. Listo, vale. Bueno, entonces aquí tenemos como que la creación muy burda de esa figura. Voy a empezar a aplicarle parámetros. Como por regla general, aunque eso no esté escrito, pero por buena práctica, lo primero que debemos hacer es aplicar restricciones geométricas que nos permitan garantizar que la geometría, que en este caso la geometría llegue a ser lo que yo quiero que sea, no esas líneas ahí que están todas mal hechas, y segundo, que cuando yo aplique los parámetros, pues ellas se mantengan en esos cambios. Entonces, ¿qué cosas veo yo aquí? Primero, yo necesito que estos dos puntos estén conectados y se mantengan siempre conectados. Entonces, voy a utilizar mi parámetro o mi restricción de coincidencia y fíjense que cada que yo toco un elemento, él me va iluminando con ese circulito rojo a qué punto de ese elemento que yo estoy seleccionando se le va a ir aplicando el parámetro. Entonces, en este caso, yo necesito que sea acá y que posteriormente sea aquí. Ahí ya me restringió geométricamente este punto y me va a garantizar que siempre, siempre, siempre ese punto ya va a estar siempre unido. ¿Qué necesito? Que esta línea sea horizontal. Entonces, busco mi parámetro de horizontalidad y lo selecciono. Ya quedó totalmente horizontal. Yo necesito que este elemento sea horizontal, pero adicionalmente que sea paralelo a esto. Entonces, en este caso puedo hacer dos cosas. O le aplico la restricción de paralelismo o le aplico una restricción de horizontalidad aquí. Vamos a aplicarle la restricción de paralelismo para que vean cómo funciona. Es la restricción de paralelo. Yo quiero que este y este elemento siempre sean paralelos.
Entonces, ahí ya tengo mi aplicación. Volvemos acá. Yo quiero que este elemento sea siempre vertical y que este elemento sea paralelo a este. Entonces, repito lo que acabo de hacer. A uno que sea totalmente vertical. ¿Correcto? Aquí ya este elemento es totalmente vertical y yo quiero que este sea siempre paralelo a este. Entonces vuelvo aquí a mi restricción geométrica de paralelismo y selecciono este y posteriormente el que yo quiero que siempre sea vertical. Acá. ¿Qué pasa? Si en este momento yo empiezo a aplicar mi dimensionamiento, estos dos, tanto este segmento como este segmento, digamos que no tienen una restricción, entonces no se van a comportar como yo quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir que este elemento y este elemento siempre sean iguales. Iguales en longitud. Ya tengo, digamos que geométricamente hablando, tengo el perímetro de mi pieza ya listo. Vengo aquí. Yo necesito que estos dos círculos siempre sean concéntricos, pues que compartan el mismo centro. Entonces, selecciono mi parámetro o mi restricción de concentricidad y selecciono uno y otro. Ya con eso, esos dos círculos son concéntricos siempre. Fíjense que si yo muevo uno, el otro automáticamente se mueve. No importa cuál de los dos yo seleccione, ambos se van a mover porque tienen una restricción geométrica. Bien, entonces, voy a poner esto un poco más acá y voy a poner esto un poquito más grande. Ahí ya tenemos geométricamente restringido nuestro dibujo como tal. Ahora entonces voy a empezar con la creación de esos parámetros que me van a permitir cambiar las dimensiones de esa geometría. Voy a poner esto por acá. Listo. Voy a empezar por aquí. Voy a poner una dimensión horizontal. Entonces, dentro de mi panel de dimensiones, yo voy a buscar la dimensión horizontal y voy a empezar desde este punto hasta este punto. En este caso me está diciendo que mide 1131,1585 y que la variable que controla ese parámetro se llama D1. Pues en este momento lo voy a dejar así. Miren que aquí en el administrador de parámetros ya me apareció la dimensión de 1. Siguiente, yo quiero que este chaflán y este otro chaflán siempre tengan 45 grados en relación a esta horizontal que está aquí abajo. Entonces, yo voy a poner una restricción, un parámetro de dimensionamiento entre este elemento y este elemento. Y a esa variable ang1, que es el que me controla esta dimensión angular, yo le voy a decir no que tenga 51, sino que tenga 45. Entonces, este ángulo de aquí tiene 45 grados. Yo quiero que este ángulo de aquí tenga el mismo valor que este. Entonces, voy a aplicar otro nuevo parámetro de dimensionamiento. Ese ang2, yo pudiera hacer dos cosas. Uno, decirle que en lugar de 54 grados sea 45, pero hay dos cosas aquí que tener en cuenta. Si yo hago eso y yo más adelante quiero que esos dos ángulos siempre sean iguales, pero que no sean a 45, entonces voy a tener que hacer un cambio en cada una de las variables. Pero en este caso, si yo quiero que esos dos ángulos siempre tengan 45 o tengan otro valor, ambos tengan otro valor igual, yo le puedo decir aquí entonces que en lugar de 45, eso sea igual a ang1. Es decir, yo le estoy diciendo que la variable ang2 sea igual a la variable ang1, que es la que tengo aquí, y que finalmente son 45 grados. Entonces, ya aquí tengo control sobre ambos valores. Si yo quisiera cambiar esto, fíjese que ambos cambian porque están relacionados entre ellos. En este caso lo voy a volver a poner en 45. Listo. Esta dimensión de acá abajo, yo quiero que esta dimensión de aquí abajo sea un tercio de D1. Entonces voy a aplicar otra dimensión horizontal desde aquí hasta aquí y que ese valor de D2
yo quiero que sea 1/3 de D1. Entonces voy a poner que D2 va a ser igual a D1 entre 3. O pongamos mejor, está como muy junto. Pongamos D1 entre 2. Ahí. Fíjense que ya mi parametrización está dándole forma a la figura y mis restricciones geométricas están garantizando de que la forma se mantenga, ¿cierto? Entonces, voy a empezar a colocar las otras restricciones o los otros parámetros. Yo voy a colocar una dimensión vertical que va a ir de aquí a acá. Y yo quiero que este valor, que si es de 3, aquí sí quiero que sea igual a de 1. Pongamos que sea de 1 más de 2. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo aquí? Que el valor de la línea horizontal de mi elemento va a ser el valor de D1 más el valor de D2. Si yo cambio el valor de D1, ya me están cambiando tanto este como este parámetro. Ahora, voy aquí a trabajar con estos dos círculos. Yo quisiera que el primer círculo tuviera un radio de la mitad de D1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar un parámetro de dimensión de tipo radial. La variable se llama rad D1 y yo quiero que el valor de rad D1 sea D1 entre 2. D1 entre 2, es decir, la mitad de lo que tengo aquí. Está muy grande. Pongamos aquí que esto sí sea 1/3 de D1. Listo, 1/3 de D1. Y que el círculo interno, que en este caso me quedó por fuera, yo quiero que este círculo quede en la parte interior y que su radio sea la mitad de D1. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a aplicar también una dimensión radial, que en este caso se llama rad2, y le voy a decir, yo quiero que rad2 sea la mitad de rad1. 1 entre 2. Correcto. Con esto que estoy garantizando que el valor de la circunferencia interna sea siempre la mitad de la circunferencia externa, que a su vez es una tercera parte del valor de D1. Ahora, ¿qué quiero yo que pase con esto? Yo quiero que esto esté siempre en la mitad, en el eje de simetría de mi elemento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Primero, por comodidad de construcción, lo voy a mover para acá. Bueno, lo voy a poner aquí para que se vea el cambio. Y le voy a decir que con una dimensión horizontal que va a ir desde este punto hasta el centro de este, voy a poner por aquí abajo, yo quiero que D4 sea igual a la mitad de D1. Y eso me está garantizando su ubicación horizontal. Su ubicación vertical, yo quiero que esté ubicada en el primer tercio de la parte de arriba. Es decir, yo le voy a colocar un dimensionamiento vertical que va a ir de aquí al centro del círculo, lo voy a poner por acá afuera, y que ese de 5 sea de 3 entre 3. Entonces, tengo todas las variables o todos los parámetros que acabo de crear dentro de mi administrador de parámetros y básicamente tengo un parámetro que se llama D1 que me va a afectar el comportamiento de todos los demás. En este caso, D1 tiene 1131,1585. Este dibujo está en milímetros porque utilicé una plantilla básica de AutoCAD. No le hice cambios, perdón, eso está en metros, perdón, aquí con la equivocación no le hice cambio, entonces aquí tengo una pieza que tiene 1131 metros. Que es que mi pieza en esa dimensionamiento no tiene 1131, sino que efectivamente tiene que tener 1500. Entonces yo vengo aquí a mi administrador de parámetros y busco de 1, hago doble clic y ahí escribo 1500. Al yo colocar 1500, todo el cambio del elemento se hace en función de D1 y de todas las relaciones que están hechas dentro de D1. Se mantiene la relación de los diámetros de los dos círculos, se mantienen todas las relaciones y entonces toda la geometría cambia en función de eso. Que es que D1 yo necesito una pieza que sea de ese mismo
con esa misma configuración, pero en este caso de 1 no quiero que valga 1500, sino que de 1 sea 500. Entonces yo cambio este 1500 por 500 y toda la pieza me cambia totalmente de tamaño. Es que ya los parámetros y las restricciones no me interesan verlas porque finalmente pues ya no, ya yo tengo todo totalmente fijo y ya restringido. Entonces, bueno, le doy aquí ocultar todo y simplemente me limito a cambiar el parámetro que yo sé, que es el que me controla el resto de la figura como tal. Aquí mide 1,100 y fíjense que cambia igual. Mide 1,1500, que era el valor normal, y aquí está la pieza como tal. Entonces, miren que el dibujo paramétrico nos da esa flexibilidad y esa ventaja de yo tengo una pieza que necesito cambiarla de tamaño, pero no quiero volver a dibujarla, no quiero aplicar un stretch, un move, un scale, un garantizar de que todo esté siempre centrado. Entonces, pues bueno, yo aplico esa parametrización para poder hacer que mi figura cambie. Vuelvo y digo, esto es un ejercicio muy didáctico que literalmente se escogió también primero para ilustrar con facilidad lo que podemos llegar a hacer con el dibujo paramétrico, también porque pues por cuestiones de tiempo no había espacio para hacer un desarrollo más grande como tal, pero la idea queda bastante clara de que finalmente esa parametrización que podemos hacerle a un dibujo de AutoCAD nos puede dar una libertad muy grande como tal. Finalmente, antes de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, aunque tenemos todavía un poquito de tiempo, me gustaría mostrarles algo que les comenté en los slides iniciales. En los slides iniciales, yo en el primero donde hablaba de que era un dibujo paramétrico, pues yo hacía referencia a que habían 3 software que pues estaban utilizando el dibujo paramétrico. Uno era AutoCAD, que es el que acabamos de ver, Revit e Inventor. Entonces, en el caso de Revit, voy a cambiar aquí un segundo a Revit. Yo tengo aquí en Revit ya un ejemplo abierto. En Revit también tenemos parámetros que finalmente nos permiten controlar un elemento, pero en este caso ya es tridimensional. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una familia que es una zapata de una columna, que finalmente yo puedo hacer que cambie su longitud y su ancho, y adicionalmente puedo hacer que cambie su alto. Entonces, yo estoy controlando aquí un elemento tridimensional con con la base de lo que es el dibujo paramétrico. Entonces, por ejemplo, si yo abro, en este caso, mi editor de tipos de familia, donde tengo mis parámetros, yo puedo ir cambiando el ancho, el largo e inclusive el alto. Al yo aplicarle, fíjense que el elemento cambia. Entonces, ese dibujo paramétrico es básicamente lo que nos permitió el desarrollo de las familias dentro de Revit, las piezas dentro de Inventor. Es un principio básico, pero que llevado o explotado a su máxima expresión, podemos sacarle todo el provecho que queramos, porque finalmente son unas dimensiones que nos garantizan o que nos permiten cambiar la geometría, cambiar las dimensiones, valga la redundancia, de la geometría de un elemento sin tener que volver a realizarlo, ¿cierto? Entonces vuelvo otra vez acá a perdón, a AutoCAD. Voy a nuevamente mostrar esas restricciones y fíjense que realmente la mecánica de la aplicación es sencilla. Lo que hay que tener claro es qué elementos se está haciendo, y una vez que uno tenga claro qué elementos se está haciendo y cómo quiere uno que se comporte ese elemento, ya lo que queda es ir aplicando esas restricciones geométricas y esa parametrización dimensional para que el elemento pues se comporte como cada uno de nosotros quiere. Eso básicamente en la parte práctica era lo que tenía acá por mostrarles. Voy a copiarles por el chat entonces, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, ese link del, el link del... listo. Ahí les compartí el link de nuestro anterior webinar donde se hablaban de bloques dinámicos.
Gracias a todos por hacer parte de este webinar. Recuerden que próximamente van a ver igual la grabación en nuestro canal de YouTube y los invitamos a que sigan participando de los demás webinars que vamos a estar realizando. Muchas gracias y que estén súper bien. Muchas gracias a por todos. el tiempo. Tengan una Que feliz estén muy tarde. bien. Chao.